video les haré un recorrido histórico teniendo en cuenta temas como el modernismo catalán, exposición universal, generación del 98, modernismo hispanoamericano, novecentrismo, vanguardismo, vanguardismo artístico, generación del 27, literatura experimental y actual, teniendo en cuenta autores y obras de esta época. Dando inicio con el modernismo catalán, que fue un movimiento político y cultural que anhelaba transformar la sociedad catalana. Los modernistas de finales del siglo XIX y del principio del XX se esforzaron por conseguir una cultura moderna y nacional. Se desarrolló en Cataluña y de forma especial en Barcelona, a lo largo de unas 3 décadas entre aproximadamente 1885 y 1920. Fue un movimiento muy ecléctico que destacó sobre todo por su arquitectura, que se caracterizó por una renovación formal, un sentido nacional y el uso de materiales innovadores. Los arquitectos modernistas construirán con gran creatividad y profusión de detalles los edificios de una Cataluña moderna. Aunque es parte de una corriente general que surge en toda Europa, el modernismo catalán adquiere una personalidad propia y diferenciada y se convierte en el modernismo probablemente más desarrollado. Trataba de recuperar la cultura catalana unida a una firme voluntad de modernizar el país. Algunas obras del modernismo catalán han sido catalogadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Obras como las de Gaudí, el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milán, la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia. En cuanto a la pintura modernista, podemos encontrar muchas de estas obras expuestas en diferentes museos catalanes, como el Museo Nacional de Arte de Cataluña o el Museo del Modernismo Catalán. Este movimiento cuenta con autores como Antonio Gaudí, Pablo Ruiz Picasso y Joan Maragall. Gaudí se caracteriza por ser el principal exponente del estilo modernista. Una de sus obras más importantes es La sombra de Gaudí, Gaudí Cuatro Gatos. Picasso fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque el cubismo. Maragall fue un poeta español considerado uno de los padres de la poesía catalana. Su poema más reconocido es La vaca ciega, que es un poema escrito en catalán en 1893, donde explica los movimientos de una vaca ciega, de un tiro de piedra de un niño de Can Cóbil de San Juan de las Abadesas, Gerona. Casi la personifica y le da un aire de noble tragedia y de fatalidad, construido en un clima de elementos morales y líricos. La Exposición Universal de Barcelona tuvo lugar entre el 8 de abril y el 9 de diciembre de 1888 en la ciudad de Barcelona. Además de la sesión oficial, concurrieron un total de 22 países de todo el mundo y recibió unos 2.240.000 visitantes. La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. La exposición se llevó a cabo en el Parque de la Ciudadela, anteriormente pertenecía al ejército y ganado para la ciudad en 1851. Las obras de la exposición supusieron la rehabilitación de toda una zona, hasta entonces pocos estimados por el pueblo barceloniense, a causa de la representación que los militares habían ejercido sobre la ciudad en numerosos momentos de su historia. Modernismo hispanoamericano. Puede decirse que el modernismo representa la mayoría de la edad de la literatura hispanoamericana. Por vez primera se desarrolla en el subcontinente un movimiento literario autóctono que influirá en España y no al revés, como había sucedido hasta ahora. Además,
se abre la puerta a la gran poesía del siglo XX. Precursores e iniciadores: José Enrique Rodo, Manuel González de Prada, Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera. Poetas como Rubén Darío, José Martín, Amado Nervo, Leopoldo Lungone, Julio Herrera y Racine. Novecentrismo o generación del 14. Novecentrismo es la denominación de un movimiento estético español, inicialmente artístico y literario, pero extendidos a otros ámbitos de la cultura, que se asocia genéricamente a las vanguardias artísticas y literarias de comienzos del siglo XX. Agrupa un conjunto de autores, principalmente ensayistas, situados entre la generación del 98 y la generación del 27, y nacidos en torno a 1880, por lo que también se identifica con la denominación o generación del 14. Entre sus miembros principales fueron José Ortega y Gacé Manuel, entre otros. Vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1919, y aparecen como una forma de protesta contra los modelos estéticos impuestos a partir del siglo XIX y contra las atrocidades de la guerra. El vanguardismo artístico, que surge después de la Primera Guerra Mundial como una reacción contra las atrocidades de la guerra, el primer movimiento que surge es el dadaísmo, que se enfrenta a las corrientes intelectuales y racionales de la época, acusándolas de haber generado todo el sinsentido que significó la Gran Guerra. Movimientos vanguardistas europeos. El cubismo surgió en Francia, aunque serán dos pintores españoles, Pablo Picasso, Señoritas de Avignon, 1907, y Juan Gris, dos de sus mayores figuras. Este ismo es fundamentalmente pictórico y se caracteriza por una deconstrucción de la realidad. El dadaísmo nació en Suecia, en concreto con la ciudad de Zúrich en 1916. El gran protagonista de este movimiento extraordinariamente provocado serán Susan Sara. El dadaísmo se rebela contra todas las convenciones, enfrentándose a una lógica que llevó a Europa a su Primera Guerra Mundial. El surrealismo fue creado por Andrés Breton por medio de la publicación en 1924, el primer manifiesto surrealista. Breton unirá la provocación dadaísta con las ideas de Karl Marx y Sigmund Freud. El ultraísmo es un movimiento que está formado por una mezcla de elementos futuristas y dadaístas con elementos del cubismo y creacionismo. La generación del 27 es el nombre que recibió el grupo de importantes artistas de vanguardia, quienes con su trabajo conjunto expresaron una actitud que animaba una forma desenfadada de expresionismo. Aunque considerados un gran grupo, la generación del 27 estaba en realidad atomizada en pequeños subgrupos, cada uno de ellos fomentando un estilo particular, dependiendo de los artistas implicados. Por ejemplo, Salvador Dalí se centró en el surrealismo y se deleitaba provocando y escandalizando la clase burguesa. Algunos fomentadores de la generación del 27 fueron Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Damaso Alfonso, Gerardo Diego, Luis Cerduna, Vicente Alexander, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. Para finalizar este video les hablaré sobre la literatura experimental y actual. Se llama literatura experimental al conjunto de aquellas obras literarias, principalmente de ficción o poesía, que presentan especial atención a la innovación, sobre todo en la técnica. Literatura actual. En estos últimos años, la narrativa ha alcanzado un auge extraordinario. La publicación de novelas se ha multiplicado y lo mismo puede decirse de los relatos cortos. El interés que despierta la nueva narrativa queda patente por la proliferación de reseñas en publicaciones periódicas.
La frecuente aparición de escritos en los medios de comunicación, los numerosos premios literarios que se conceden y el interés con el que el público recibe las novedades.